Buenas, ¿qué tal? Vamos a trabajar con el tema ahora el tema de un poco de manejo de memoria, algunas cuestiones de funciones, procedimientos y el uso de lo que son parámetros. Vamos a trabajar en base a un programa, vamos a trabajar como un ejemplo con un programa que llamamos calcular. Como ustedes ven, tiene un array, se llama A, donde guarda 30 valores. Estos 30 valores son 30 enteros, donde podríamos tener un valor por cada día del mes. Podría ser, por ejemplo, una cantidad vendida de un artículo por mes. Tiene una variable entera que vamos a usar para la estructura de control, para el para como variable de control. Y vamos a tener una suma y un promedio. Para sacar el promedio yo voy a ir acumulando la suma y dividiremos por 30. Un programa sencillo, lo único que hace es eso, escribe el número para que escriba número para que uno lo ingrese y lo va sumando. Al finalizar toda esta suma, lo divide para el promedio, que como verán es una variable de tipo real, y muestra, por último, el resultado con un cartel que dice promedio y el valor del promedio. Lo que podemos observar acá es que vamos a repetir el número 30 en 3 ocasiones, y estas ocasiones, esta repetición del número 30, no es solo el número lo que se repite, sino conceptualmente significa lo mismo en esos 3 lugares. Podría ocurrir que hubiera otro número 30 que no significara lo mismo, que fuera casualmente el mismo valor numérico, pero que fuera otra cosa. En caso que yo quisiera eventualmente a este programa transformarlo y decir que no van a ser 30 valores lo que leo, sino que van a ser 50, o quisiera para hacer alguna prueba rápida que no fueran tanto los valores y poder sacar un valor, jugar con 5 o 10 números y yo quisiera cambiarlo, tendría que ir uno por uno a fijarme y a verificar que cada uno de esos 30 se refieren al mismo 30 que yo estoy manejando dentro de esa estructura. Si no, tendría problemas, no funcionaría como debe. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es tratar que esos 30, en lugar de ser el número 30, lo cual me traería problemas, por ejemplo, si apareciera otro 30 y yo hiciera simplemente buscar y reemplazar la función del editor que ustedes conocen, yo tendría que trabajar, vuelvo a repetir, para tratar de darle un sentido al número, ponerle un nombre. Yo a ese número 30 le voy a poner el nombre Cant Díaz, un nombre lo más descriptivo posible, donde estoy indicando que va a tratar de representar Cant Díaz la cantidad de días que estoy involucrando en el proceso. En este caso son 30. Por lo tanto, Pascal me provee a mí de una declaración, una declarativa, donde ustedes ven que está remarcado después de las flechas, que dice const, ¿sí? O sea, valores constantes, y dice cant días igual a 30. Eso va a funcionar haciendo que cada vez que a partir de ahí, eso está, como ustedes pueden ver, mucho antes de la declaración de variable. Entonces yo puedo declarar la variable A como un array que va de 1 hasta cant días directamente. Y puedo utilizar acá donde decía el para de 1 a 30, lo voy a poner de 1 a cant días. Y lo voy a dividir por cant días. Entonces, con cant días estoy dándole un nombre mucho más acorde a lo que significa, que es simplemente la constante 30. Eso que ustedes ven, este reemplazo que yo estoy haciendo, esta declaratoria de constante, me va a permitir a mí trabajar de una manera más eficiente, porque voy a tener programas mucho más legibles, mucho más fácilmente interpretados por una persona, por un humano. Ese es un poco el objetivo.
cuando volvemos a ver el programa inicial con el cual estuvimos trabajando, podemos ver que consta el programa de una primera parte, donde hace toda la suma, y otra segunda parte donde va a hacer otros cálculos y mostrar el resultado. Nosotros estuvimos trabajando, ustedes ya conocen, en armar procedimientos, o sea, subalgoritmos, donde yo iba a separar una parte de cálculo. Por ejemplo, ahora yo voy a hacerlo con esta parte de cálculo, la voy a separar de la parte donde hago el resto de mostrar el resultado, etc. Haciéndolo con un procedimiento, ahí se ve la parte que yo quiero separar. Esa parte yo simplemente la voy a retirar y la voy a poner aparte. La voy a poner en un procedimiento. Para definir el procedimiento en Pascal le tengo que decir que el nombre del procedimiento, acá le puse calcula suma, y ese calcula suma le indico del lado del programa principal que lo voy a ejecutar en ese punto, por eso le pongo calcula suma. Noten ustedes que hay que ver que calcula suma allí está separado, ¿sí? Es solo una instrucción, solo una acción que es calcula suma, no hace otra cosa ahí. Y van a ver que voy a tener que escribir el calcula suma poniéndole un begin y un end, que me va a indicar dónde comienza la ejecución y dónde termina, y adentro voy a poder poner todo lo que quiero que haga, que era lo que antes hacía en esa parte. Ustedes pueden ver de que estoy utilizando las mismas variables que tenía antes del programa calcular, las estoy usando en el mismo procedimiento. Yo mirándolo al procedimiento me doy cuenta de que sería interesante que en lugar de un procedimiento, fuera una función, con lo cual, si fuera una función, podría devolver o me podría calcular y devolver el valor de la suma para que yo lo usara directamente allí donde dice promedio igual a suma dividido 30. Puedo hacer ese manejo haciéndolo con una función en lugar de un procedimiento. Ustedes se acuerdan que el procedimiento no podía hacerse más que solo el procedimiento. Entonces, si yo lo hubiera hecho con una función, la función calcula suma, que ahora está dibujada como función, tiene en su declaración, como ustedes ven, dice función, calcula suma, dos puntos, integer. Si yo imaginariamente tapara la palabra calcula suma, perdón, la palabra, los dos corchetes, paréntesis, los tapara, podría ver como que hay una variable calcula suma que se entera. De esa manera es como se declaran las variables. Finalmente, después de toda la ejecución de la función, el valor que va a devolver, va a retornar o va a reemplazar el nombre de la función, será el que tenga la variable esta calcula suma. En el caso nuestro, yo declaré un var, declaré una variable suma entera, y bueno, la puse en 0, fui pidiendo los 30 valores, y finalmente esa suma se lo di como una asignación a calcula suma. Por lo tanto, donde del lado izquierdo de mi pantalla dice promedio igual calcula suma, va a quedar allí el resultado de todo el cálculo de la función. Por supuesto, como yo declaré que el retorno de la función, lo que devuelve la función, es un número entero, calcula suma lo puedo poner donde podría poner cualquier variable de tipo entera. Volviendo a la situación donde yo podría trabajar con un procedimiento. Podría ser
que yo, en ese procedimiento, utilizara lo que se llaman parámetros. La idea de parámetro es poder hacer un cálculo, como este que calcula suma, que sea general, que no sea específico solamente para este programa o para una sola vez en el programa. La idea, como siempre, en todos nuestros esfuerzos, es tratar de trabajar lo menos posible, hacer una cosa una vez y usarla todas las veces que no sea posible. Ahí donde dice ahora calcula suma, ustedes pueden ver que yo le he puesto entre paréntesis una letra A. Esa letra A es por la variable que tenemos más arriba, que es la array. Esa variable A es la que en nuestra, tenemos la declaración del procedimiento en el recuadro, nuestro calcula suma ahora tiene internamente una variable f. En el momento de ejecución, esa variable f va a tener exactamente el valor que tiene la variable a cuando fue llamada. Y va a utilizarse dentro del programa como una variable f. Ustedes ven que yo ahí hago la lectura de f y hago la suma de f. Cuando yo lo escribo, calcula suma, ustedes pueden ver, ¿sí?, que lo calcula con la variable f, y esa variable, después cuando termino toda la suma, va a tener que desaparecer, entre comillas, y no va a estar más. Si yo ahora yo quisiera ver, yo quisiera pensar qué sucede dentro de la computadora. Dentro de la computadora yo voy a tener, por un lado, una variable, que aquí yo lo tengo dibujado en un recuadro debajo, que van a estar almacenadas en lo que ustedes conocen, que se llama memoria principal o memoria RAM de la computadora, y van a estar las variables suma, a y promedio. Todas esas variables que tengo allí definidas, y dentro de la variable, dentro del calcula suma del procedimiento, que lo dibujé una zona de memoria que va a utilizar para el procedimiento, en el momento de ser llamado, va a ocupar ese lugar azul, todo el lugar celeste está todo ocupado, y cuando se ejecuta y pasa a ejecutarse la suma, va a ocupar el lugar azul. Y en ese lugar azul, el valor, todo lo que tenía la memoria, donde estaba ocupando en rojo la variable a, que era parte de la memoria del programa principal, va a copiarse, va a duplicarse en la parte azul, llamada ahora variable f. Este manejo tiene como consecuencia que toda esa zona de memoria, toda esa parte, en el momento en que termine de calcularse y vuelva la ejecución, el control de la ejecución al programa principal, y vaya a ser promedio igual a suma de 30, las variables que hayan estado en la zona azul, o sea, las variables que fueron definidas dentro del procedimiento calcula suma, van a desaparecer. Se va a eliminar, se va a borrar. Por lo tanto, la variable f se borra. ¿Qué conclusión puedo sacar con esto? Que si yo duplicaba el espacio de memoria de A y luego eliminaba f,
lo que tenía A antes de llamar al procedimiento calcula suma, después del procedimiento calcula suma va a ser siendo lo mismo. No importa si dentro del procedimiento calcula suma yo le haya cambiado el valor a f, porque f es otra variable que no es la misma. Son dos variables diferentes, separadas. Por lo tanto, que una tome el valor en el momento de ejecución de la otra, no implica que el cambio que yo haga sobre f se replique o también influya en A. A va a continuar exactamente con el mismo valor. Este tipo de pasaje de parámetro se lo conoce como pasaje de parámetros por valor, porque se copia el valor del parámetro. Si yo quisiera que el valor de la variable A, cuando es modificado el parámetro f dentro de calcula suma, modifique a la variable A, tengo que utilizar una palabra que se ve ahí en la definición del procedimiento que dice var. Cada vez que pongan var adelante de una variable, de un parámetro, va a ser un parámetro conocido como parámetro variable o un variable que tiene un pasaje por referencia. Los parámetros por referencia son aquellos que en lugar de copiar el contenido en una variable nueva, en otra zona de la memoria, la referencia en computación es la dirección de memoria donde se va a guardar una variable. Entonces lo que comparten es la referencia. O sea que para una se llama A, para otra se llama F, para la computadora es la misma dirección de memoria, el mismo lugar. Es como si yo tuviera dos casilleros que tienen dos puertas. Yo abro una puerta y lo cambio, saco, pongo. Cuando abro por la otra puerta está cambiado, porque estuve manejando lo mismo, el mismo contenido, el mismo lugar. Esto en un diagramita que yo hice allí, ustedes pueden ver que tengo algunas variables como suma y promedio, que están definidas dentro del programa principal. Tengo otra variable que es i, que la definí dentro del procedimiento calcula suma. Ven que dice var integer dentro del procedimiento. Y tengo una variable a y una variable f que no están específicamente guardadas solo en un lugar, sino que comparten el mismo lugar. Por eso puse f barra a. O sea, tal como habíamos visto antes, tal como yo le había explicado antes, cada vez que el calcula suma es llamado en el programa principal, va a ir al programa, al subprograma o al programa procedimiento. Yendo a este procedimiento, va a crearse una variable f que va a compartir la memoria con la variable a y una variable i, que es la variable de control, que se va a crear solo en el procedimiento. En el momento en que termina de ejecutarse el procedimiento, se destruye la variable i y su contenido, pero la variable f, si bien pierde el nombre, la dirección donde estaba guardada, el lugar físico de la memoria RAM donde estaba guardada, sigue conteniendo el valor de la variable a. Ustedes podrán ver, podrán pensar como que una se destruye y la otra destruye la nominación, el nombre, pero permanece el valor que yo haya modificado, permanece siendo accedido cuando yo mencione la variable a. Esa es la diferencia. Por otra parte, ustedes van a conocer que vamos a trabajar con lo que se conocen como variables globales y otras variables que se van a conocer como variables locales. Una variable es local, como la variable i al procedimiento calcula suma, porque es una variable que es creada por ese procedimiento y no tiene existencia ni se puede utilizar
fuera de ese procedimiento, porque cuando termina el procedimiento se destruye. En cambio, la variable suma o promedio, cualquiera de esas variables, son variables creadas en el programa principal, por lo tanto son globales, ya que cualquier procedimiento o función puede utilizar ese valor o modificar ese valor porque tienen existencia dentro del procedimiento porque fueron declaradas en un momento de programa principal que es el que llama luego a los procedimientos y funciones. Por lo tanto, la variable local existe solamente en donde se definió y no existe en todo el programa. Vamos a tratar de utilizar nosotros como variables locales aquellas que son variables de un uso, valga la redundancia, local, de un uso en ese procedimiento, en esa función, en ese momento. En cambio, las variables globales son variables que tienen trascendencia y significado y tienen algún tipo de importancia a lo largo de todo el programa principal. Viendo por último, como una especie de reseña a la distancia o de reseña un poco más general, todos los programas que ustedes vean escrito en Pascal, si bien yo escribí separado uno de otro, van todos juntos. Los procedimientos y las funciones y los programas principales y todo va todo en el mismo, definido en el mismo programa. Ustedes verán o habrán visto que el programa comienza con la palabra program y el nombre del programa y termina debajo de todo con la palabra end. Y el end, ese es el único end de todo el programa que en lugar de terminar en un punto y coma termina en un punto. Es el punto final del programa. Yo acá tengo el ejemplo donde tengo del programa principal, que es donde dice abajo de todo, es el último que se escribe, que dice begin y end. Tengo el procedimiento que comienza con la palabra procedure y termina con el end, punto y coma. Tengo las declaraciones, donde tengo la declaración de la constante, las declaraciones de variables. Estas variables declaradas aquí, donde lo declaré yo, son globales, porque las estoy declarando para todo el programa. Luego tengo, dentro de la parte de ejecución, tengo la parte del procedure, la parte del procedimiento, que tiene una variable declarada en la i, que va a ser local a este procedimiento, no global, sino local al procedimiento. Y voy a tener una parte de ejecución de la función, voy a tener del procedimiento, voy a tener un var que me va a indicar que f comparte la memoria con cada parámetro que se lo llame. Y acá, como para hacer el ejemplo, yo le estoy mostrando que declaré dos diferentes variables, una que se llama a y una b, que son dos arreglos, y yo voy a tener que el cálculo de suma a me va a devolver la suma, y yo le muestro la suma, y vuelvo a llamar al mismo procedimiento, pero esta vez lo llamo con b, ahí está la gracia del parámetro, lo estoy llamando dos veces, y lo escribí una sola, y allí, en este último caso, yo lo uso para calcular un promedio, y muestro el promedio. Esto, de utilizarlo varias veces, es un poco la gracia. Hay que tener cuidado con usar variables por referencia o variables por valor. Cuando yo paso la variable de los parámetros por referencia o por valor, imagínense que ustedes, en el caso de que yo hago un pasaje de parámetro por referencia, únicamente puedo pasarle como parámetro una variable. Por eso se pone la palabra var, indicando que únicamente variables pueden ir en el momento de llamado. Si no, yo hubiera puesto una constante, hubiera puesto cualquier otro tipo de expresión, voy a estar en conflicto porque no tiene una dirección de memoria donde cambiar el valor. ¿Se entiende? Por último, no lo tengo escrito como transparencia, pero también hay que tenerlo en cuenta. Cuando yo tengo la repetición del mismo tipo de variable, el mismo array,
o el mismo tipo de variable, yo puedo definir lo que se conoce como type, o tipo de dato, que va después de la constante y antes de la variable, donde defino un tipo de dato y le doy un nombre. Entonces yo puedo definir como type, arreglo de días, a este que es el array de 1 acá en días of integer, y después decir que A y B este tipo arreglo de días. Es como si yo estuviera extendiendo los tipos de datos que vienen con Pascal y estuviera inventando otros tipos de datos. Noten ustedes que Pascal es un lenguaje que se extiende. ¿Por qué? Porque me permite definir procedimientos que serían como acciones, que no eran nativas de lo que venía de Pascal, sino que yo la estoy nombrando y dándole una función, una manera de actuar, o las funciones que tampoco venían de Pascal y son también definidas por el usuario, y los tipos de datos que son también definidos por el usuario. Por lo tanto, yo puedo estar definiendo tipos de datos, procedimientos y funciones que van a tener exactamente el mismo lugar, van a poder utilizarse tal y como los tipos de datos, funciones y procedimientos que ya vienen con el propio Pascal. Nos estamos viendo en clase. Hasta luego.